la mañana, 23 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el economista Walter Spurrier Vaquerizo, principal de la publicación Análisis Semanal y columnista de diario El Universo y permanente profesional de la economía que está consultado por los medios de comunicación. Hoy es el día del economista, según tengo entendido, ¿no? Hoy día. El día del economista, ¿no? Ah, mire usted. Así veo que está. Sí, claro, el día del economista. Don Walter, buenos días. Aquí estamos Alcides Montilla, Juan Carlos Sánchez y Noemí Ceballos para dialogar con ustedes y estamos preocupados porque hemos recibido una información de última hora y como usted es una persona que sabe muchísimo, estar permanentemente en contacto con los últimos acontecimientos del país, nos están acabando de informar que la doña Andrea Arrobo Peña, quien estaba designada para el Ministerio de Recursos Naturales y Petróleo, en minería, etcétera, ya no va de ministra. ¿Algo sabe don Walter de esto? Bueno, no he sabido nada de eso. Y eso que yo estoy en un chat de personas dedicadas al sector petrolero, donde tiene más de 1000 participantes y no lo he visto allí. Pero lo que sucede es que mi interpretación es que el presidente Noboa, a partir de campaña y de haber ganado las elecciones, comenzó a buscar gente con la que él tenía empatía, con la gente con la que él tenía identidad por el tipo de estudios que habían hecho, por su interés en aspectos de energías alternativas, gente joven, y esta profesional cumplía con esas expectativas. Pero el presidente ahora ya empapándose de la situación fiscal y económica en general, se ha de haber dado cuenta, esta es mi especulación, ¿no? Totalmente mi especulación, de que es mortal el descuidar el sector petrolero. Entonces, nombrar como ministro de Energía a alguien que su especialidad son energías alternativas, es muy bueno promover las energías alternativas, pero tiene que ser alguien que se dé cuenta que tiene que darle primera prioridad al desarrollo de la riqueza petrolera, de la potencial petrolera del país, porque sin eso se queda el Estado sin su columna vertebral y vamos a colapsar. Entonces, a lo mejor ella vio que iba a tener que impulsar una agenda con la que ella no está de acuerdo. A lo mejor ella no cree que debemos utilizar combustibles fósiles. Nuevamente, estoy especulando. No sé, a lo mejor el presidente pensó que para esa, para esa tarea ella no tenía el perfil adecuado. En todo caso, yo no calificaría eso de mala noticia, Alcides. En todo caso, yo pienso que es despertarse a las realidades. Lo mismo sucedió con la que fue designada ministra de Economía, la señora Moya, que también pues abandonó el barco antes de empezar el zarpe, ¿no? Y hasta el momento estábamos viendo que el gabinete del presidente Noboa estaba pues entre una juventud sin experiencia, había una equidad de género porque 9 hombres, 9 mujeres, no eran personas que tenían o correspondían a cuotas políticas. O sea, la observación estaba muy bien hecha, ¿no? Pero lamentablemente la realidad supera pues a las necesidades y deseos de cada persona. Y en ese sentido, yo le pregunto a don Walter, un gobierno que hoy se posesiona, que todavía no tiene su equipo completo, que no tiene definida una política, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar con algunos rubros de la economía. ¿Cómo empezamos el país en una crisis en donde ya mismo viene el niño, en donde ya tenemos apagones, en donde ya tenemos inseguridad desde hace muchísimo tiempo? Sí, ese es el punto. Hay dos cosas, ¿no? Lo que tú has mencionado. Primero, lo acertado, que el análisis que yo acabo de hacer sobre mi especulación sobre la situación de la propuesta ministra de Energía se aplica de igual manera a la propuesta para Economía, porque ella era una profesional
que ha estado manejando planes, que ha estado manejando estadísticas, o sea, una profesional como de manejo de escritorio y de cosas muy técnicas específicas, no de políticas públicas. Y de pronto los inversionistas extranjeros, los organismos multilaterales le dijeron al presidente, oiga, pero esta señorita, nosotros no tenemos confianza que ella pueda manejar una situación tan difícil, ¿no? Y entonces sale. En cambio, veamos el contraste con lo que pasa en Argentina. Javier Milei, que está pateando al perro, entra atacando a todo el mundo y se supone pues que no tiene equipo. Sin embargo, se ha acercado a la gente de Macri y se supone que va a nombrar para manejar la economía a Sturzenegger, que es un economista monetarista muy reputado, quien estuvo en el gobierno de Macri y logró bajar la inflación. O sea que va por un hombre y el riesgo país en Argentina ha bajado, ¿no? Mientras que aquí ha subido, ¿no? Ese es ese punto. Eh, Luego, en lo del equipo en general, también le quiero hacer una comparación, ¿no? Cuando subió Rafael Correa, también subió un presidente joven y con un equipo sin mayor experiencia, pero la economía estaba estable y él tenía 4 años por delante. Entonces, yo la impresión que tuve en aquel entonces, y digo porque yo escribo todas las semanas, entonces sé lo que he escrito en su Claro que momento, sí. el 2007 no fue un gobierno muy efectivo, estaban aprendiendo a cómo manejar las cosas y después las manejaron 9 años más a su antojo, aprendieron a manejar las cosas, pero aquí no tiene ese lujo de perderse un año aprendiendo a cómo manejar las cosas. Primero, porque el periodo que tiene es muy corto y después de un año ya estamos en nuevas elecciones presidenciales. Y en segundo lugar, porque la economía está en muy mala situación, ¿no? Sin problema fiscal, se viene el niño, apagones, no hay inversión, la Corte Constitucional boicotea la inversión privada y pública, entonces se requiere apagar incendios en estos momentos, no se puede poner el equipo a aprender a manejar las cosas, entonces en ese sentido, sí, va a tener que tomar un poquito más de dosis de gente experimentada para atender los problemas inmediatos que tiene. Y en el ámbito político, y usted que hace un paralelismo entre Milei con el presidente Noboa, en el ámbito político, pues Milei no tiene la cantidad de votos que debe de tener en la Asamblea como para aprobar sus proyectos. Igual que pasa aquí en el Ecuador con Gustavo Noboa, entonces tiene que verse abocado a alianzas. Y en el Ecuador la alianza que tiene, o el pacto que tiene el presidente Noboa con correístas del social cristiano no es que va a durar toda la vida. Apenas empieza la campaña electoral, un Walter se terminó el pacto y ¿dónde quedan los proyectos que él va a mandar pasado mañana en el tema de los proyectos de orden económico urgente? ¿Dónde van a quedar? El pacto no va a durar todo el tiempo, don Walter. Y además no sabemos hasta dónde va, porque ya le escuché yo a Paola Cabezas, que preside una de las comisiones, que ellos van a ver si apoyan los proyectos. Tienen una buena intención de apoyar a los proyectos que mande Novoa, pero no en las cosas que no les guste. Entonces, no está garantizado, primero, que sus proyectos lo van a aprobar, y luego tiene la otra oposición que es más seria, que es la oposición de la Corte Constitucional, que le quitó todas las herramientas a Guillermo Lasso y no le dejó gobernar. Lo mismo puede estar sucediendo ahora. Entonces, el problema va a ser complicado. Dice que va a declarar un estado de excepción y poder mandar 2 proyectos de ley. Es una buena estrategia. Pero ¿qué pasa si la Corte Constitucional dice que eso es inconstitucional? Entonces, ¿en qué queda, no? Quiere ya una consulta popular, pero ya digamos, el Consejo Nacional Electoral le dice que no, que eso no se puede, que tenía que estar preparando las próximas elecciones y después y esa consulta tiene que aprobarse también la Corte Constitucional. Entonces, es bien complicado. Hay que ver qué talento tiene Daniel Noboa para negociar y superar todos estos problemas, porque ninguno de los poderes del Estado va a colaborar con él. En el caso de Milei, tampoco tiene mayoría, pero se ha aliado con el partido que pudiese aceptar buena parte de sus propuestas. No se ha aliado con la oposición, aquí se ha aliado con el correísmo, que más bien pues quisiera que el gobierno fracase y ellos ganar las próximas elecciones y que más bien Noboa les abra la vía libre para tomarse las cortes y tener impunidad.
Entonces, es un pacto no con alguien que usted tiene alguna similitud. Otra cosa hubiera sido que hubiese transado con Construye, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá que Novoa maneje esa situación, hagamos votos para eso, pero hay ciertos elementos que tenemos que no, que son preocupantes. 9 de la mañana, 33 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Walter Spurrier Vaquerizo. Las preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias, Alcides. Buenos días, economista Spurrier. La periodista Johanna Ramos posteó ayer un mensaje en su cuenta de X y dice que el gobierno de Lazo le deja 170 millones en la caja fiscal al presidente entrante Daniel Noboa. Pero sin embargo, dice que estando a una semana del pago de sueldos de la burocracia y viniendo pues obviamente el 13º dueldo ahí cerquita, dice que el gobierno, dice el ministro de Economía saliente Pablo Arosemena, dice el gobierno deberá hacer las gestiones necesarias para el pago puntual de sueldos. Entonces, economista, ¿cómo cree usted que va a enfrentar el nuevo ministro de Economía esta situación? Porque se sientan hoy día ya en esa silla caliente y lo que más tienen son problemas. No hay plata en el Estado. Sí, es muy serio. Lo primero que pensó el presidente electo Daniel Noboa es que le dé un préstamo puente del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le dijo que ellos no dan préstamos puentes. En segundo lugar, que ellos tratan es con ministros de finanzas y que no había ministro de finanzas. Y en tercer lugar, que con mucho gusto ven muy bien la propuesta de programa económico del gobierno para ver de qué manera pueden ayudar, pero no había programa económico que les hayan presentado. Entonces, por ahí estaba un poco cerrado. De ahí, este gobierno llamó apuradamente a una venta anticipada de crudo, diciendo, ¿quién me quiere comprar el petróleo que voy a tener libre para vender en los próximos 3 meses y que me pague de antemano? Entonces, 4 empresas participaron y lo que dijeron 2 es, nosotros no estamos dispuestos a pagarles de antemano. Entonces las descalificaron. Otras 2 le dijeron, sí estamos dispuestos a pagar anticipado con tal que el precio del petróleo sea cero. Entonces cumplieron con el requisito formal y las calificaron, pero no pudieron aceptar esa propuesta. No puede ser. Claro. Bueno, no dijeron cero, dijeron un castigo de $89 al barril, o sea que a lo mejor el petróleo valía menos que eso. Entonces, no hay tal, porque tampoco uno puede a estas alturas que se improvise y que las refinerías digan, cierto, a mí me falta el petróleo de los próximos 3 meses, voy a comprar el Ecuador. Todas las refinerías ya están, planifican con tiempo. Uno tiene que decir, voy a convocar a un concurso a futuro y para entregar a futuro y para que las refinerías digan, bueno, voy a hacer esta propuesta para asegurarme para el próximo año ese petróleo, pero no ha sido el caso. Entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿No? En efecto, los datos al 17 de noviembre dan más o menos $180 millones en la caja fiscal, atrasos de 1.800 millones, o sea, 10 veces más. ¡Qué barbaridad! El pago de noviembre de los sueldos y el pago de diciembre de los sueldos, que sumando el treceavo, el de diciembre es como $1.300 millones. Entonces, no hay por ningún lado. Entonces, una solución es decir, te pago después, ¿no? De ver los sueldos, te pago un poquito por el treceavo sueldo, no te puedo pagar muy poco, aumentar los atrasos, pero eso es hasta que se busque una solución más de fondo. Y otras medidas que se toman tienen sus lados negativos. Es el problema de un Estado glotón que si de pronto se tragan los recursos que hay en la economía, perjudica más a la economía. Pues, o sea, el presidente puede decirle a los bancos, o me prestan el dinero o mando un proyecto tremendo contra los bancos, porque ya ha dado conferencias, ha dado mensajes de que no está muy de acuerdo con los bancos. Entonces, a lo mejor bancos le prestan, pero si los bancos le prestan
entonces tienen que prestarle menos al sector privado. Entonces el sector privado Claro. no va a tener acceso y va a tener que subir más las tasas de interés, ¿no? O puede ir y decir, bueno, yo ya dije que la opción Z es emitir los ecuadólares y ya ha pasado por todo el alfabeto, ya llega la Z, entonces emitir a los ecuadólares. Eso significaría una baja tremenda de las reservas que ya no cubrirían los depósitos que nosotros tenemos en los bancos y es muy peligroso para la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano, ¿no? Entonces, a lo mejor una opción que tiene es ir a la China y decir, con Chut. ustedes hago un acuerdo político para que haya una venta anticipada de petróleo, que ustedes no es porque necesitan ahorita el petróleo, sino por razones políticas. Y luego a su vez, paralelamente, si en los Estados Unidos, ustedes están muy preocupados que nosotros regresemos a estar cerca de la China, pero es el único que nos quiere resolver el problema. Entonces, que los Estados Unidos haga algo para solucionar el problema fiscal ecuatoriano, pero en Estados Unidos las cosas se mueven muy lentamente Así es. y tiene 10.000 otras prioridades Uf. para atender este problema con el Ecuador. Entonces, en ese sentido, ¿qué mismo va a hacer? ¿No? A lo mejor termina siendo que el proyecto tributario no es lo que ha dicho y termina siendo un proyecto tributario fiscalista que nos tomaría por sorpresa. Pero ya no sucedió con Lazo, que nos tomó por sorpresa el proyecto tributario que lanzó al inicio de su Así gobierno. es. Así es. Entonces aquí solo podemos especular entre las distintas opciones, ninguna de las cuales se presenta muy promisoria. Lo ideal hubiera sido no permitir que el gasto público suba tanto, o lo ideal hubiera sido combatir agresivamente la consulta popular, que es un suicidio asistido, y otras medidas que hubieran dejado al Ecuador en mejor situación económica. Economista Spurrier, lo que pasa es que el pago de los sueldos de la nómina del gobierno es inmediato, es inminente. Y eso de que usted propone que a lo mejor el gobierno tenga que verse abocado a decir, te pago en partes el sueldo, yo no sé desde cuándo no ha pasado eso en el país, pero eso es realmente ponerse digamos, es un riesgo de que las calles se calienten, de que la burocracia obviamente comience a torpedear al gobierno. Esa es una situación realmente muy crítica a la que se enfrenta el presidente Noboa. O sea, esto no es un juego, ¿no? Realmente es muy crítico lo que va a enfrentar él en los próximos días. Habría la posibilidad, usted mencionó lo de la preventa de petróleo, pero ¿no sería acaso esa como que una opción o la única opción viable como para eso? Bueno, pero eso, como digo, solamente sería con un acuerdo con China y sería patear el problema para adelante, o sea, pagar Ujú. los sueldos de diciembre y después qué pasa con los de enero, febrero y marzo. Bueno, Claro, ahí, claro, ahí claro, entran más impuestos, entran recaudaciones, pero habría que ver entonces qué se propone para que no se repita esa situación en el año 2024. claro, Para darnos una idea del deterioro y lo que eso significa lo de Yasuní. Si nosotros tomamos en lo que va de este año a las exportaciones petroleras, lo que valen, y le restamos lo que valen las importaciones, que es una manera válida de ver las cosas, porque nosotros refináramos aquí, exportaríamos menos y no importaríamos. Si claro. hacemos eso, las exportaciones de petróleo estarían por debajo de las exportaciones de camarón, de Ujú. banano y de oro y plata. O sea, nosotros ya, el petróleo sería como un cuarto rubro de exportación, ya no es un Claro, rubro. O sea, realmente hemos dejado de ser país petrolero porque hemos descuidado la inversión petrolera. Desde que se convirtieron en el gobierno de Correa, los contratos de participación a contratos de prestación de servicios, no ha bajado la inversión en el sector petrolero y ujú. estamos en esa situación. O sea, la situación es sumamente complicada. En su momento, yo me pregunté en algún artículo, ¿quién quiere ser presidente bajo estas condiciones? Es muy Claro, complicado. claro. Economista, el Tratado de Libre Comercio con México está caído, ¿no es verdad? Ya cerrar. Así es. Y entonces
el presidente Lazo le metió mucho esfuerzo. Es más, hubo 3 o 4 viajes para allá para tratar de cerrarlo. Y obviamente, pues el argumento que han utilizado los mexicanos o el presidente AMLO es que básicamente, pues, el atún y el camarón afectarían a los productores mexicanos. Pero este tipo de cosas realmente, eso ya se sabía que iba a ocurrir por parte de México. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de este tipo de tratados que se buscan hacer? Porque se le invirtió mucho tiempo, ¿no? De parte y parte seguramente, pero pareciera como que esto suena medio a tomadura de pelo por parte del presidente López Obrador de allá de México. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, López Obrador nunca quiso ese acuerdo y no le interesaba. Y el Ecuador buscaba el acuerdo con México porque era la clave para entrar a la Alianza del Pacífico. Así es. Pero la verdad es que ese ingreso a la Alianza del Pacífico sí sería bueno que se haga. Yo pienso que el Ecuador debe pertenecer al mayor número de acuerdos económicos con los países que tiene afinidades. Pero ya dejó de ser interesante, porque cuando el Ecuador quería entrar a la Alianza por el Pacífico, los miembros México, Chile, Colombia, Perú, los cuatro eran los cuatro países más aperturistas de América Latina que estaban buscando acuerdos comerciales con Asia, y el Ecuador, que es la quinta economía en la costa del Pacífico de América Latina, quería unirse y con razón. Pero ahora esos otros cuatro gobiernos son antiaperturistas, o sea que Claro, justamente ya es una especie de CELAC segunda, y además claro, hay los problemas de AMLO con el gobierno del Perú, porque Así. lo sacaron a Castillo y no quiso pasar la presidencia a Perú que le tocaba, y entonces al final se le ha pasado a Chile, o sea, la Alianza del Pacífico está hecha a pedazos en estos momentos. Y AMLO nunca quiso, y en efecto a los pescadores de Sinaloa le dijo, el Ecuador quería el camarón y el atún y por eso no hicimos el acuerdo. Con el atún quería dar marcha atrás a lo que ya tenemos, o sea, no es que no abrirse para el atún, sino dar marcha atrás a lo que ya tenemos. Y cuando va a Tabasco dirá, y querían el banano y los perjudica a ustedes, lo que es un contrasentido porque todos esos productos México exporta. ¿Ya? De hecho, México era el mayor exportador de atún en la costa del Pacífico de las Américas hasta que nosotros le sacamos ventaja y lo mandamos al segundo lugar. Entonces, si ellos compran algo del Ecuador, ellos a su vez pueden exportar más hacia los Estados Unidos, donde tienen total entrada. Y además el Ecuador le decía, eh, podemos hacerlo con restricciones, entrar cuando ustedes no producen, la temporada que ustedes no producen, con cuotas, algo simbólico, y no quiso dar marcha atrás a AMLO. Entonces eso aquí siempre dijimos, está en compás de espera. Él ya dijo, no lo firmé, dijo firmemente AMLO, y mientras que AMLO sea presidente, eso se acaba. Pero los acuerdos comerciales con América Latina tienen sus bemoles. O sea, el Ecuador tiene, sumamos Brasil, México y Colombia, tiene Está un rica. déficit comercial de más de 1.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares, y con el resto del mundo tiene superávit. Entonces realmente nosotros tenemos que buscar mercados, como se ha firmado con Corea, que claro. mercados muy grandes y donde el arancel, por ejemplo, el banano es 30% y le compran a Colombia y Colombia queda hacia el lado del Atlántico, del Caribe, tiene que pasar por el canal de Panamá para su banano, para llevarlo a Corea, pero claro, con 30% de arancel ellos pueden vender más que nosotros. Entonces, es uno de los beneficios que tendríamos con el acuerdo con Corea. Entonces, eso es un acuerdo importante. Deberíamos tener con Japón, que es un mercado muy grande. Fíjense cómo tenemos, y yo pienso también con Rusia un acuerdo, porque no para exportarle más a Rusia, porque ya le exportamos mucho, pero porque para asegurarnos que no, de que de pronto no cambien su política arancelaria y no suban los aranceles. Y es un mercado muy importante para el Ecuador. Entonces, los acuerdos comerciales son importantes, pero hay que ver con qué países, ¿no? Con los países de Centroamérica, como República Dominicana y Costa Rica, tiene su ventaja para empresas pequeñas, o sea, empresas nacionales grandes, pero no grandes exportadoras, porque son mercados pequeños y también para la inversión, para que los capitales se muevan entre Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, etcétera, se muevan y estemos más integrados.
pero lo importante es China, muy importante, Corea, muy importante, y sería bueno Japón que venga después. 9 de la mañana, 48 minutos. 9 de la mañana, 48 minutos. Radio Atalaya continúa con su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Walter Spurrier Vaquerizo, las preguntas de nuestra compañera Noemí Ceballos. Gracias, Alcides. Buen día, economista Spurrier. Yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta toda la situación que que hemos dialogado dentro de esta entrevista, se habla que el primer decreto del, perdón, del presidente electo Daniel Noboa va a ser declarar esta excepción. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder enviar a la Asamblea dos leyes de carácter económico urgente para que se debatan al mismo tiempo. Eso solo se puede lograr si es que estamos en ese estado de excepción. Si no, solo podría debatir una sola. Y la idea es que sean dos, porque una tiene carácter tributa, o sea, el tema enfoque reforma tributaria y otro por un tema energético, por el tema de los apagones. Esto también tiene sentido porque por uniformidad de materia, pues solo puedes discutir, la ley no puede tener, digamos, una sola ley y abarcar esos dos aspectos que son totalmente opuestos, pues no. En cuanto al tema tributario, que sabemos que necesita la recaudación fiscal, se escucha nuevamente la imposición de un impuesto sobre el patrimonio. Consideremos que el impuesto a la salida de divisas hoy está al 13,350, el 31 de diciembre va a estar en el 2%, de ahí en adelante se mantendrá en el 2%, porque por decreto ejecutivo así lo decretó. ¿Cuál sería el panorama o por dónde, o usted qué considera que va a ir esta reforma para que pueda ayudar a la caja fiscal, a la recaudación de la caja fiscal? Bueno, lo mejor va por un impuesto al patrimonio temporal o permanente, pero suena bonito lo del impuesto al patrimonio, pero hay que considerar qué es el patrimonio, ¿no? Primero, Exacto. el patrimonio muchas veces es propiedades inmobiliarias y pagan impuestos prediales. Otra parte es, digamos, automóviles, pero en el Ecuador pagamos un impuesto por tener automóviles todos los años y luego ahorros que se pueden tener. Pero sobre el dinero que uno tiene ahorrado, uno también, sobre la renta que produce ese patrimonio, que son rentas tipo 6% o 5%, uno paga también impuesto a la renta. Y si encima se paga impuesto al patrimonio sobre eso, realmente ese patrimonio comienza a no rendir nada. Entonces, no es pues un impuesto que realmente no afecte. Eso va a terminar afectando desde que muchos patrimonios privados van a terminar saliendo del país y mucha gente va a terminar migrando si el Ecuador gira hacia un impuesto al patrimonio. Y luego el impuesto al patrimonio demora también en generar ingresos, ¿no? Lo más adecuado para poder tener el incremento de ingresos que quiere, bueno, lo ideal sería los precios de los combustibles, porque estamos subsidiando tremendamente los combustibles importados, pero si no, tendría que ser el IVA, subir el IVA 2 o 3 puntos. Pero, porque en ese caso, en primer lugar, está grabando en función a lo que consumimos, y en segundo lugar, como los productos de la canasta básica están exentos, la gente más necesitada no paga ese impuesto. De acuerdo. Entonces, yo pienso que en ese sentido ese sería el mejor camino. A lo mejor se considera que un impuesto al patrimonio es lo más popular, pero ya los últimos gobiernos han estado afectando todos los años al patrimonio de impuestos especiales a las empresas, lo que ha tenido un efecto negativo en los proyectos de inversión de las empresas, porque toda empresa tiene como perspectiva tener una cierta rentabilidad y si le graban ese impuesto, dicen tenemos que reducir las compras, tenemos que reducir el empleo, tenemos que reducir las inversiones para que podamos tener una rentabilidad adecuada para los accionistas. Entonces, yo pienso que si va al lado de los impuestos, mejor sería que vaya por el IVA, pero para razones políticas lo llevan a irse por otro lado.
De acuerdo, de hecho desde el año 2016, con ocasión del terremoto, el gobierno de Correa incorporó pues contribuciones. Ahora, ¿cómo no ve tal vez una reforma a regresar el ISD al 5% como estaba antes, que también pudiera ser otra forma de recaudación inmediata, teniendo en cuenta que es un impuesto que se paga al momento que se envían divisas al exterior por todas las importaciones que efectúan las compañías ecuatorianas? Subir el ISD le daría más ingresos al fisco, va en contra de lo que ha dicho Daniel Noboa en la campaña, Ujú. De ya que acuerdo. Don Noboa, pues su formación, lo que él conoce, lo que ve como adecuado es la exportación, y él ha hecho mucho énfasis en su campaña de la necesidad de ganar competitividad, y he estado muy de acuerdo con la apertura de mercados. Entonces, de pronto, tomar una medida que restringe el movimiento de los capitales y de los pagos al exterior no es favorable a mejorar la competitividad, Ujú. y es además contrario a tener dolarización. La idea de la dolarización es poder atraer capitales, que vengan capitales porque no hay problema cambiario, no hay peligro cambiario. Y estas medidas más bien ahuyentan los capitales. No van a entrar a una jaula, no van a ir como un pájaro, no va a entrar a una jaula donde saben que le van a cerrar la puerta. Entonces, en ese sentido, sí, podría ayudar a resolver el problema fiscal, pero causándole problemas de competitividad de la economía, precisamente los que le ha dicho que quiere resolver. Claro, pero entonces no sería viable para un tema de reforma, pues, ¿no? Sí, Sí, digamos, viable desde el punto de vista fiscal, pero no viable desde el punto de vista de política de apertura de la economía. parece que ya hay un nuevo nombre para el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y casualmente que estábamos hablando sobre reformas tributarias, se escucha que hay un cambio ya del director y hay un nombre que es Damián Larco, que iría como director general del Servicio de Rentas Internas. ¿Conoce a Juan Carlos Vega, que va a ser nombrado ministro de Economía, Walter? No, no lo conozco, sé que el padre fue gerente del Central, o sea, es una persona que no es ajena a la situación del Banco Central, sé que tiene una buena preparación académica y sé que ha estado vinculado a empresas privadas. O sea, yo pienso que sí tiene una dosis de preparación, aunque a lo mejor no se cuán empapado esté con la situación que se vive hoy y cómo está el Ministerio de Economía hoy. Y habrá que ver qué piensa él de la reforma tributaria que tiene prevista Daniel Noboa. O sea, Claro. Claro. Daniel Noboa, ¿quién le habrá preparado esa reforma tributaria de Daniel Noboa entre economistas y abogados? Y hay que ver qué piensa, porque va a tener que gobernar con eso, ¿no? Entonces va a tener que manejar el ministerio con eso. Pero bueno, me alegro que al final tenga un nombre y que es una persona que tiene alguna experiencia laboral en el sector privado, a través de sus padres ha tenido alguna vinculación con el Banco Central y bueno, una persona de Cuenca, lo que implica que no es un círculo cercano del presidente. Es bueno de que tenga alguna voz un poco distinta de su círculo inmediato, porque casi todos los otros miembros del gabinete, o buena parte, son gente de un círculo inmediato. Entonces pienso que en balance me parece que es una buena selección. Economista Spurrier, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido una entrevista de muchas novedades, empezando porque hemos comentado los temas de funcionarios que ya no están, que no, digamos, ni siquiera fueron posesionados. Claro. Estaban en el tapete de los nombres y ahora surgieron otros nombres, pero bueno, en todo caso, el presidente Noboa es que tiene la última palabra y en las próximas horas conoceremos el rol de cada uno, los nombres de cada persona que va a ocupar cada ministerio en este nuevo gobierno. Le agradecemos mucho, don Walter Spurrier, por haber estado con nosotros. Gracias por tenerme. Saludos a todos.